Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro de Urantia. Y esta vez estamos en la parte 4, la vida y las enseñanzas de Jesús. Estamos en el documento 128, los primeros años de la vida adulta. Y empezando epígrafe, el epígrafe 4, el episodio en Damasco. En la anterior sesión habíamos visto el año 23. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario. Seguramente hoy veremos también el epígrafe 5, el año 24. Y no creo que nos dé tiempo a ver el epígrafe 6, el año 25. Pues bien, el 4, el episodio en Damasco. Dice, los 4 últimos meses de este año los pasó Jesús en Damasco. Es el año 17 después de Cristo. Ya sabéis que hay un lapso ahí de 7 años debido al cambio de calendario en Occidente y que Jesús nació el 21 de agosto del año 7 antes de él mismo, antes de Cristo, en realidad. Pues por eso este año, el año 23 de Jesús, es el año 17 después de Cristo. Los últimos 4 meses de este año los pasó Jesús en Damasco, como huésped del mercader a quien conociera por primera vez en Filadelfia, cuando iba camino de Jerusalén. Un representante de este mercader, que se encontraba de paso en Nazaret, buscó a Jesús y lo escoltó a Damasco. Jesús había quedado con este mercader de Damasco en ir a escuchar la propuesta que le quería hacer. Y entonces mandó el mercader a un delegado suyo a Nazaret a buscarle. Oye, que te vengas ya para Damasco, que te vamos a hacer una propuesta. Este mercader, medio judío, proponía donar una cuantiosa suma de dinero para el establecimiento de una escuela de filosofía religiosa en Damasco. Soñaba con crear un centro de estudios que pudiera rivalizar y ser superior al de Alejandría. Le propuso a Jesús que emprendiera inmediatamente una larga gira por los centros educacionales del mundo, como paso preparatorio para convertirse luego en el director de este nuevo proyecto, una cosa absolutamente grandiosa. Fue esta una de las más grandes tentaciones que Jesús tuvo que enfrentar en el curso de su carrera puramente humana. Una tentación extraordinaria. A Jesús le encantaba toda la cuestión de la espiritualidad. Filosofía religiosa. Lógicamente, entonces, bueno, pues para él, como hombre, esto de ser el director de un centro filosófico, religioso, espiritual, que rivalizase con el principal centro del mundo, que era el de Alejandría, pues era una cuestión bastante atrayente. También este mercader trajo ante Jesús a un grupo de 12 mercaderes y banqueros, quienes habían acordado patrocinar la proyectada academia. Jesús manifestó un profundo interés en la escuela proyectada, ayudándoles a planificar su organización, pero siempre expresó el temor de que sus otras obligaciones previas no declaradas, él hablaba, no voy a poder porque tengo otras obligaciones que tengo que atender, le impedirían aceptar la dirección de una empresa tan ambiciosa. Su pretendido benefactor era persistente. Empleó a Jesús como traductor pago en su casa, cobrando, mientras que él, su esposa y sus hijos e hijas trataban de convencerle de que aceptara el honor que se le ofrecía. Pero no se dejó convencer. Tenía una misión que cumplir. Si se hubiese entretenido, ¿qué hubiese sido después de la evolución de conciencia de la humanidad? Y esa misión, además, no era solo en Urantia, era en todo el universo local. Y además, una misión que constituía para él el séptimo auto-otorgamiento, el que le concedía ya el carácter plenipotenciario de mandatario plenipotenciario del universo local, con lo cual, lógicamente, pues tenía muy claro que no iba a aceptar esto.
Bien sabía que su misión en la tierra no requería el patrocinio de ninguna institución de enseñanza. Sabía que no debía comprometerse en lo más mínimo a la dirección de los consejos de los hombres, aunque fueran estos muy bien intencionados. Quien fuera rechazado por los líderes religiosos de Jerusalén, aun después de haber demostrado su liderazgo, fue reconocido y aclamado como maestro magistral por los empresarios y banqueros de Damasco. Y todo esto cuando no era aún sino un oscuro y desconocido carpintero de Nazaret. Oscuro por desconocido. Él jamás mencionó esta oferta a su familia. A fines de este mismo año, nuevamente estaba en Nazaret cumpliendo con sus deberes cotidianos, como si no hubiera tenido que vencer la tentación de las halagadoras propuestas de sus amigos de Damasco. Y cualquier otra persona, pues hubiese contado a los cuatro vientos: fijaos lo que me han ofrecido, y yo he tenido que decir que no. Bueno, Jesús ya era de otra pasta, lógicamente. Tampoco asociaron nunca estos hombres de Damasco al futuro ciudadano de Capernaum, que tanto cambiaría el mundo judío. Es que Jesús se mudó a Capernaum antes de empezar la vida pública. Entonces, los mercaderes y empresarios que querían patrocinar a Jesús como director de ese gran centro filosófico espiritual, nunca relacionaron que luego ese Jesús fue el famoso carpintero que hizo después la vida pública. Tampoco asociaron nunca estos hombres de Damasco al futuro ciudadano de Capernaum que tanto cambiaría el mundo judío, con el excarpintero nazareno que se había atrevido a rechazar el honor que sus fortunas combinadas podrían haberle procurado. Jesús, bueno, pues no estaba aquí para vanagloriarse egoicamente de nada. Ya lo demostraba, pues, sobrada y cumplidamente durante toda su vida. Con gran sagacidad e intencionalmente, Jesús se ingenió para separar varios episodios de su vida para que estos nunca llegaran a asociarse a los ojos del mundo como acciones realizadas por un mismo individuo. Muchas veces, en años posteriores, escuchó el relato de esta misma historia, la crónica de un extraño Galileo que declinó la oportunidad de fundar una academia en Damasco para competir con Alejandría. Jesús no quería ser conocido como una persona de extraordinaria capacidad y talento, porque si no, posteriormente, pues hubiese hecho una religión sobre su figura y no sobre su mensaje. A pesar de eso ocurrió así, porque a pesar de que separó muchas de estas facetas de su vida extraordinaria, las separó para que no se pudiesen juntar y llegar pues prácticamente a adorarle. A pesar de eso, lo que fue su vida pública ya generó una posterior adoración sobre él. Uno de los propósitos que Jesús tenía en mente al procurar la separación de ciertos aspectos de su experiencia terrenal era impedir que se produjese la formación de una trayectoria tan versátil y espectacular que pudiera llevar a las generaciones futuras a venerar al Maestro en vez de obedecer la verdad que él había vivido y enseñado. Confundir figura con mensaje. No quería Jesús que una imagen de actuación humana tan destacada llegara a distraer la atención de sus enseñanzas. Muy pronto reconoció que sus seguidores estarían tentados a elaborar una religión basada en él. Él ya lo previó. Que tal vez habría de competir con el Evangelio del Reino, con su mensaje, que se proponía proclamar al mundo. Por consiguiente, intentó en todo momento suprimir todo elemento de su extraordinaria carrera en la tierra.
que según él pudiera alimentar esta tendencia humana natural de exaltar al maestro en el lugar de proclamar sus enseñanzas. Pues no lo consiguió. Finalmente, pues, en fin, se hizo una religión más sobre su figura que sobre su mensaje. El mensaje también, pero no se vive, ni se promueve que se viva tal como él hubiese deseado, con excepciones honorables. Muchas excepciones honorables, todo hay que reconocerlo. Este mismo motivo explica también por qué permitió que le conocieran por diferentes títulos durante las distintas épocas de su diversificada vida en la tierra. Además, no quería ejercer cualquier clase de influencia sobre su familia u otros que pudieran llevarles a creer en él en contra de sus propias convicciones honestas. No quiero que crean en mí por las extraordinarias capacidades que se me puedan atribuir, sino por el mensaje que sientan ellos internamente. El mensaje que yo les traslade, pero que sientan ellos internamente. Siempre rehusó aprovecharse indebida o injustamente de la mente humana. No como las, en fin, élites actuales, que se pretenden aprovechar indebida e injustamente de la mente humana, controlándola con la ingeniería social, con la manipulación de los mensajes, aprovechándose de la inconsciencia y de la ignorancia. Él no. ¿Pudo haberlo hecho? Por supuesto que sí. No lo quiso hacer. Quería que los hombres creyeran en él solo si el corazón de ellos respondía sinceramente a las realidades espirituales reveladas por sus enseñanzas. Nada más. No quería que se creyese en él por, en fin, facultades extraordinarias. Luego, al final, sus hechos eran extraordinarios, pero porque hacían que el corazón latiese fuerte, que era lo que él quería. Ese es el mensaje que él preconizaba. Hacia fines de este año las cosas marchaban bastante bien en el hogar de Nazaret. Los niños crecían. María se estaba acostumbrando a las ausencias de Jesús. Seguía entregándole las ganancias a Santiago para el sostén de la familia, reservándose solo una pequeña porción para sus gastos personales más inmediatos. Es decir, Jesús lo que ganaba lo destinaba al sostén de la familia, quedándose pues con lo justo para vivir él, porque él tenía que sostener a su familia antes de la misión pública. Y esos eran todos sus esfuerzos, porque por muy importante que fuese su misión divina, pública, no se puede desacompasar medios y fines. Me voy a dedicar a mi vida pública y voy a dejar a mi familia que se muera de hambre. Sería una absoluta incongruencia y podría hacer peligrar la coherencia del mensaje. Según pasaban los años, resultaba más difícil darse cuenta de que este hombre era un hijo de Dios sobre la tierra. Parecía tornarse bien semejante a cualquier nativo del reino, un hombre entre los hombres. El Padre Celestial había ordenado que el autootorgamiento debiese desarrollarse precisamente de esta manera, sin ser un portento al que enseguida los humanos elevasen a la categoría de deidad. No, tenía que ser el mensaje el que cautivara. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 4, el episodio en Damasco, y vamos con el 5, el año 24, año 18 después de Jesucristo. Fue este el primer año para Jesús de relativa libertad de las obligaciones familiares. Santiago, con la ayuda de Jesús en asesoría y finanzas, administraba con éxito los asuntos del hogar. La semana que siguió a la Pascua de este año vino a Nazaret, un joven de Alejandría, para concordar un encuentro.
ya por alguna razón le venían buscando a Jesús, porque ya su poca vida pública iba generando fama, simplemente con conversaciones con desconocidos. Imaginaos lo que debía ser hablar con Jesús, que a través de poquitas conversaciones le venían a ofrecer ya unas responsabilidades extraordinarias. La semana que siguió a la Pascua de este año, repetimos, vino a Nazaret un joven de Alejandría para concordar un encuentro, más adelante en el año, entre Jesús y un grupo de judíos alejandrinos, a celebrarse en algún lugar de la costa de Palestina. Desde que los alejandrinos ya oyeron que le habían propuesto los de Damasco hacer ese centro espiritual y filosófico, y en fin, pues los judíos alejandrinos dijeron, no ha aceptado, pues vamos a conocerle. Se resolvió que dicha reunión tendría lugar a mediados de junio, y Jesús fue a Cesarea para encontrarse con 5 judíos prominentes de Alejandría, quienes le propusieron que se estableciera en su ciudad, como maestro religioso. Esto es como cuando los clubes de fútbol, los más grandes clubes del mundo, no logran fichar a uno, pues a ese no le han logrado fichar, vamos a ficharle a nosotros. Bueno, es algo así. Ofreciéndole como incentivo inicial la posición de ayudante del chazán de la sinagoga principal de la ciudad. Ya, según llegas, ayudante principal del chazán de la sinagoga más importante. Los portavoces de este consejo explicaron a Jesús que Alejandría estaba destinada a convertirse en el centro de la cultura judía para todo el mundo, que la tendencia helenística en los asuntos judíos había sobrepasado considerablemente a la escuela babilónica de pensamiento. Le recordaron a Jesús los sordos ecos nefastos de rebelión que corrían en Jerusalén y en toda Palestina. Aquí se va a liar una muy gorda. Le aseguraron que una sublevación de los judíos palestinos equivaldría a un suicidio nacional, como así fue. Que la mano de hierro de Roma aplastaría la rebelión en 3 meses y que Jerusalén sería destruida y el templo demolido, sin que quedara piedra sobre piedra. Jesús les escuchó atentamente, les agradeció su confianza y, al rechazar la invitación de ir a Alejandría, les dijo en esencia, aún no ha llegado mi hora. En esencia. Se quedaron desconcertados ante la aparente indiferencia de Jesús al honor que habían querido conferirle. Bueno, ya no eran los primeros que se habían quedado desconcertados, los de Damasco también. Antes de despedirse de Jesús, quisieron entregarle una bolsa de dinero como muestra de la estima de sus amigos alejandrinos y en compensación por el tiempo y el gasto en que Jesús había incurrido al viajar a Cesarea para conferenciar con ellos. Pero él, del mismo modo, rehusó el dinero, diciendo, la casa de José no ha recibido nunca limosna. No podemos comer el pan de otro mientras tenga yo brazos fuertes y mis hermanos puedan trabajar. Contundente, tajante, educado y elegante. Sus amigos de Egipto se embarcaron de regreso a su tierra y en años posteriores, al oír rumores sobre cierto constructor de barcas en Capernaum, que Jesús es que se dedicó bueno, aquí también se oye como Capernaum, a una época a construir barcas para un importante naviero Y entonces, repetimos, para no perder el hilo. Sus amigos de Egipto se embarcaron de regreso a su tierra y en años posteriores, al oír rumores sobre cierto constructor de barcas en Capernaum, que tal conmoción estaba creando en Palestina, pocos de ellos pudieron imaginar que se trataba del niño de Belén ya adulto, del mismo Galileo de extraña conducta que tampoco ceremoniosamente rechazó la invitación de convertirse en un gran maestro en Alejandría. 2 ofertas van ya. 2 grandes ofertas rechazadas. Jesús regresó a Nazaret. Los 6 meses restantes de este año fueron los más tranquilos de toda su carrera. Mucho disfrutó de este respiro pasajero, de este periodo libre de problemas y de dificultades.
Estaba en frecuente comunión con su Padre en los cielos. Esto le gustaba mucho a Jesús. Le decía a los apóstoles, lo veremos más adelante, cuando estaba cansado, cuando estaba... me voy a estar en comunión con mi Padre Celestial. Y entonces se iba 3 días a la montaña solo. Estaba en frecuente comunión con su Padre en los cielos e hizo formidables progresos en el dominio de su mente humana. No dejaba de realizar ese trabajo interno que después tan maravillosamente enseña en un curso de milagros. Pero los asuntos humanos en los mundos del tiempo y el espacio nunca gozan de calma por mucho tiempo. En diciembre, Santiago tuvo una conversación privada con Jesús para explicarle que estaba enamorado de esta, no de esta, sino con mayúsculas, de esta, una doncella de Nazaret, y que le gustaría casarse en el momento en que fuera posible. Le recordó que José, el otro hermano siguiente, estaba por cumplir 18 años y que sería una buena experiencia para él tener la oportunidad de servir como jefe interino de la familia. Jesús acordó que Santiago se casara 2 años más tarde, siempre y cuando en el ínterin le enseñara a José todo lo necesario para que éste asumiera la responsabilidad del hogar, siempre las de Jesús, decisiones sabias, de calado, de profundidad, coherentes. José, decía Santiago, José ya está preparado para llevar las finanzas de la familia. 1 año enseñándole, ahí sí que estará preparado, y luego te casas. Ahora empezaron a pasar cosas. 2 puntos. Había ecos de esponsales en el aire. Como Santiago había obtenido el consentimiento de Jesús, Miriam se sintió con valor suficiente para presentarse ante su padre-hermano con sus propios planes. Jacob, el joven albañil, antiguamente autonombrado defensor de Jesús cuando eran niños, le protegía del acoso de los otros, porque Jesús no se defendía con violencia, entonces los otros aprovechaban y este, pues que era muy amigo de Jesús, le defendía de... Y presentemente socio, este Jacob, el albañil, de Santiago y José, aspiraba desde hacía mucho tiempo a la mano de Miriam en matrimonio. Al haber Miriam presentado sus planes ante Jesús, él replicó que Jacob debía presentarse ante él para pedir oficialmente la mano de Miriam, tal como eran las costumbres de la época, prometiéndole a su vez su bendición tan pronto como ella creyera que Marta estaba preparada para asumir los deberes de hija mayor, siempre pensando en que no quedase nada desilvanado, que no quedasen cabos sueltos en el sostenimiento familiar. Mientras se encontraba en Nazaret, Jesús seguía enseñando en la escuela nocturna 3 veces por semana. Frecuentemente leía las Escrituras los sábados en la sinagoga, conversaba con su madre, enseñaba a los niños y en general se conducía como un digno y respetable ciudadano de Nazaret dentro de la comunidad de Israel. Pues bien, aquí acaba el epígrafe 5, el año 24, y vamos con el epígrafe 6, el año 25. Este es el último que vamos a ver. Pues no lo vamos a ver, porque es un poco largo. Lo dejamos para la siguiente sesión. Para la siguiente sesión, epígrafe 6, el año 25. Sin más, prospector.